Estás disfrutando de Motivación con Jairo Orozco, tu aliado en el camino al éxito. Bueno amigos, bienvenidos al episodio número 38 de Motivación con Jairo Orozco. Esta es la segunda temporada y bueno, uno de los primeros invitados es mi querido amigo Juan Carlos Navarrete, o JC, como le dicen allá en Washington, D.C. Bienvenido, Juan Carlos, en estos tiempos de pandemia. Buenas noches, mi estimado. El apodo que me has puesto suena como a disc jockey, una DJ, una cosa así, ¿no? Como que fuera un DJ muy famoso. Pero sí, pues acá encerrados como tú por allá también, esperando que pase toda esta locura, pues. Vamos a ver qué pasa. Sí, totalmente. Cabe destacar que este episodio lo estamos transmitiendo en vivo hoy 15 de mayo, el momento en que se está transmitiendo y que, bueno, va a quedar grabado como podcast y después todos van a poder disfrutar. Fue en esta fecha, 15 de mayo, 9:17 de la noche. ¿Tenemos ya cuánto tiempo en cuarentenados y en pandemiados, Juan? Mira, yo estoy desde el 16 de marzo. 16 de marzo metido acá, o sea, casi 2 meses. Ya 2 meses. Sí. Imagínate, 2 meses y se pasaron rapidísimo. Total, y no nos imaginábamos que íbamos a vivir algo que quizás vivieron nuestros bisabuelos y abuelos, algo tan fuera de lo común, pues, como es una pandemia. Eso lo había leído uno en la historia o había escuchado la palabra, pero jamás uno pensó que iba a ser testigo de una pandemia. Sí, no, eso es algo que nadie lo ha vivido, pues mi papá, mi mamá me dicen, oye, esto yo no lo he vivido nunca, ¿no? O sea, los pobres están encerrados igual, pero es cierto, ¿no? Mira, estaba leyendo, tío, también la vez pasada. A veces en Facebook uno encuentra cosas útiles y cosas inútiles, ¿no? Entonces, a veces encuentra cosas interesantes y de repente a veces encuentra cada payasada que tú dices, mejor la borro. Pero, por ejemplo, encontré una cosa que me pareció muy cierta, ¿no? Que era, por ejemplo, que si una persona nació en el año 1900, ¿no? Cuando tenía 14 años, se declaraba la Primera Guerra Mundial. Y en esa Primera Guerra Mundial murieron algo así, ¿cuál era la cantidad increíble de gente? Eran como 30 millones de personas, por decirte, ¿no? Entonces, esa persona tenía 14 años. Cuando tenía, creo que eran 18, 20 años, la Primera Guerra Mundial terminaba, ¿no? Pero de repente, cuando él había cumplido los 20, se desataba la Gran Depresión, ¿no? 1929, la Gran Depresión. Una Gran Depresión que pues murió no sé cuánta gente, quedó en la calle mucha gente, o sea, peor que ahora. Luego, y eso todavía faltaba mucho más, cuando esa persona tenía 39 años, se declaraba la Segunda Guerra Mundial, donde murieron 22 millones de personas, más 6 millones en el Holocausto. Cuando él tenía 18 años, se desató la pandemia española, la gripe española, donde murieron alrededor del mundo 50 millones de personas. Solo en los Estados Unidos murieron 600,000. Y el hombre tenía 18 años recién. Terminó la Segunda Guerra Mundial en el año 45, el hombre tenía 45 años. Ahí nomás, 5 años después, cuando tenía 50, se desató la guerra de Corea. Murieron 6 millones de personas. Y así hace una especie de sumario histórico para llegar hasta 1972 con la guerra de Vietnam. Es decir, ese hombre que en 1972 tenía 72 años, había pasado por tantas cosas que resulta ridículo quejarse y decir, mira, la pandemia me está matando, Estoy viendo televisión todos los días y ya me siento mal. ¿Me entiendes? Entonces yo digo, a veces uno se queja por gusto. Porque uno se pone a pensar, ¿y cómo hicieron esas personas para sobrevivir? ¿Cómo hicieron esas personas para sobrevivir? Y muchos fueron a la guerra. Muchos fueron a la primera y a la segunda. Y después a Corea. Y tuvieron la suerte de regresar. Y perdieron familiares en la pandemia y
y tú dices, coño, esto, pues, es duro, por supuesto que es duro, nadie le gusta estar metido en su casa, ¿no? Pero, pero pongámonos a pensar un poquito, porque dicen que la perspectiva es un arte. Hay que poner todas las cosas en perspectiva. Sí, totalmente. Y eso que estás contando, muchas personas no lo saben o no han vivido una crisis tan fuerte como es, porque eso es extremo lo que tú acabas de decir. Él fue testigo fiel de la historia, de la historia. Sí. Y definitivamente, si estuviera con vida en este momento, no creo que se estaría quejando de estar aburrido en casa, ni de no poder salir a las claro, playas, ni nada. Claro, tú te imaginas al nieto, por ejemplo, decir, ay, abuelo, me siento tan mal porque la escuela es algo tan duro. Yo digo, ese abuelo lo miraría con una cara como diciendo, ¿cuánto te falta por aprender todavía? Sí, señor. Entonces, ahí es donde llegamos al punto, como hemos titulado este podcast, que es la otra cara de la pandemia. Tenemos que ver, la moneda siempre tiene dos caras, tiene dos lados. Entonces, en esta transmisión queremos compartir contigo, pues, el lado positivo de lo que esta pandemia puede estar trayendo para nosotros. Obviamente, el lado más negativo y cruel que ha traído, que no podemos hacernos a la vista gorda de ello, es la muerte. Son ¿Cuántas personas han muerto nada más en los Estados Unidos, Juan Carlos? Creo que llegan algo así de 40.000, 35.000. Sí, y bueno, algo así, es muchísimo. En Italia es una locura también. Sí, muchísimo. Entonces, esas son personas pues que tristemente no vivieron para contarlos. Nosotros tenemos una bendición, tenemos la dicha de tener lo más valioso, que es ser sobrevivientes. O sea, aunque no nos hayamos contagiado con el COVID-19 o el coronavirus, ya el hecho de no estar contagiados es una bendición. Y si fuimos contagiados y sobrevivimos, es doble bendición. O sea, mientras tengamos vida, que aunque suena ya como un cliché, mientras tengamos vida y salud, que es lo más importante, podemos hacer todas las cosas, pero realmente tenemos lo más valioso. Lo más valioso es la vida, seguido después de la salud. Entonces, si tenemos vida, tenemos salud, vamos a verle el lado bueno, la otra cara a esta pandemia. ¿Qué otra cara buena le has visto tú, Juan Carlos, a esto? Por ejemplo, en tu experiencia, que tienes allí 2 meses encerrado en casa con una niña pequeña, con tu señora, donde de seguro quizás el aburrimiento, el estrés, porque estás trabajando desde casa, como muchas personas también lo están haciendo. Desde tu perspectiva, ¿qué lado bueno puedes contar de esta vivencia con la pandemia, con la cuarentena? Bueno, mira, obviamente cuando comenzó el encierro, el 16 de marzo, uno no se pone a pensar, pues no, oh, bueno, ¿cuánto tiempo voy a estar? Porque en realidad van corriendo las fechas, ¿no? Digamos, van diciendo, bueno, vamos a estar a la primera semana de abril, y de repente llega la primera semana de abril y te dicen, bueno, vamos a estar a finales de abril, y luego van corriendo así las fechas, es decir, no tienes en tu mente que vas a estar 2 o 3 meses encerrado, no crees que va a ser menos. Pero ¿qué sucede? Obviamente, acá viene el tema de que me puse a pensar y dije, bueno, mira, de este encierro, pues, aun cuando estoy trabajando, pues no es lo mismo que estar en la oficina, que estás esas 8 horas completamente concentrado, ¿no? A veces acá, pues estoy con la niña o no, tenemos un poco más de tiempo para parar y volver a sentarnos, etcétera. Entonces, pues te pones a pensar y dices, bueno, mira, pues no puedo dejar pasar tampoco la oportunidad de no aprender algo, ¿no? O sea, aprender, por ejemplo, y dije, no, mira, quiero perder peso. Voy a perder peso, voy a comenzar a hacer ejercicio, salir a correr un poquito, aunque sea unos 20, 30 minutos, hacer un poquito de pesas en mi casa. Quiero perder peso y lo estoy logrando, ¿no? Me estoy sintiendo más saludable, ¿ok? Eso por una parte. Pero por otra digo también, mira, hay un montón de oportunidades online ahora para poder aprender algo más, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo en una organización sin fines de lucro, y las organizaciones sin fines de lucro, pues,
obtienen su financiamiento por intermedio de lo que acá se llaman los grants, ¿no? Es decir, de dinero que obtienen de fundaciones, de corporaciones, de personas privadas, ¿no? Para lograr cierto objetivo, ¿no? O del mismo gobierno, ¿no? Los gobiernos locales. Entonces, pero obviamente para aplicar a esos grants tienes que saber cómo mandar la aplicación, cómo escribir bonito, cómo decirles, hey, mira, yo necesito tu plata porque mira, yo voy a lograr esto y esto. Tienes Para que eso hay un endulzarlos, curso. tienes que enamorarlos. Sí, exacto. Exactamente, lo mismo, lo mismo. Entonces, ahí para eso, acá como son tan sistematizados, hay un curso en la Universidad de Washington que te enseña a hacer eso. Entonces yo agarré y me metí. Dije, no, mira, voy a pagar. Y mira, las cosas son... nosotros en nuestro trabajo tenemos un sindicato y el sindicato tiene un fondo educativo. Es decir, tú gastas primero, y te inscribes en el curso, pagas el curso y luego si lo apruebas, llevas ese certificado y el sindicato te devuelve lo que tú estudiaste, lo que has gastado. No, con un límite, por supuesto, no te puedes meter en un curso de $50,000, no te lo va a pagar, pero un cursito de $600, $700 sí te lo devuelve. Entonces eso es lo que yo voy a hacer, te voy a tratar de aprender un poco más, que eso es lo que eso es el tiempo, ¿no? Uno lo puede sacar, la cosa es querer, ¿no? Aprender un poco más y no quedarse con los brazos cruzados, creo yo, que es lo peor, ¿no? Es sentarse a ver televisión todo el día, pues uno pierde el tiempo, ¿no? Y siempre hay que sacar algo positivo, pues hay que estudiar algo, aunque sea, no sé, tratar de aprender otro idioma, o no sé, alguna cosa referente a tu trabajo. Pero aprender algo, ¿no? Cosa que acaba la cuarentena y tienes un conocimiento extra. Y puedes tal vez hasta entrar a otro trabajo, ¿me entiendes? Sí. Por ese conocimiento que has logrado. Y es así, y te sientes más saludable. Estaba viendo la conferencia que hizo, que tú me compartiste el link con esas luminarias, esas estrellas de los conferencistas hispanos tan importantes. Y estaba escuchando a Víctor Hugo Manzanillo, ¿no? Sí, Manzanilla. Que él decía que hay que ponerse al futuro, cómo queremos vernos, ¿no? A 10 años, ¿cómo queremos vernos? ¿Qué queremos? No para mañana, sino a 10 años, ¿cómo queremos vernos, no? Queremos vernos más saludables, queremos vernos sabiendo más, queremos ver, y eso es un cambio que podemos hacer. Y yo creo que esta es una oportunidad para hacerlo, ¿no? Para hacer esos cambios, una súper oportunidad. Exactamente, y fíjate, ayer hicimos algo totalmente extraordinario. Tú sabes lo que es disfrutar de cuatro conferencistas importantísimos que ir a algunos de sus eventos requieren una inversión en dinero no pequeña, y haberla disfrutado totalmente gratis en vivo a través de YouTube, gracias a la iniciativa que tuvo el licenciado Rafael Ayala, a quien le envío un cordial saludo, al haber invitado también a sus colegas y amigos como Víctor Hugo Manzanilla, el doctor Camilo Cruz y Carlos, el primer apellido me cuesta mucho pronunciarlo, pero el segundo es Sánchez. Sí, Cuauhtémoc Sánchez. Correcto. Haberlos reunido y haber hecho una conferencia, como estábamos conversando ahora temprano por teléfono tú y yo, haber permanecido 2 horas frente a una pantalla sin pestañear, sin ir al baño, sin levantarse a tomar agua, porque la información era tan valiosa, tan importante. Entonces, yo he sido uno de los que he consumido muchísimo Netflix. No lo voy a negar, no voy a decirle no vean, pero ayer fue algo mejor que cualquiera de las series que haya visto. Y entonces yo te comentaba de que a las, digamos, yo soy una persona que no puede mantener mucho el enfoque pasadas 2 horas, pues, ¿no? Entonces como que ya 2 horas, ya tengo que levantarme, pero
pero justo parece que lo habían hecho, no sé si a propósito, pero habían puesto un balance muy bien en los participantes, porque pusieron al doctor Cuauhtémoc Sánchez al final, y el doctor Cuauhtémoc tiene una característica muy importante, que es la energía que le pone a la presentación. Entonces, cuando ya había visto al doctor Camilo. Camilo Cruz, yo dije, bueno, aquí qué vendrá, y viene Cuauhtémoc Sánchez, le dio un empuje mucho más grande que te engancha, porque fueron 40 minutos con él más o menos, Sí. y fue extraordinario porque cuando vi mi reloj habían pasado más de 2 horas fácilmente, y lo cual significa que cuando no sientes que han pasado 2 horas, pues quiere decir que el contenido es muy bueno, ¿no? Sí, y además de que se pudo retener, yo traté de verlo nuevamente, pero no, el link ya está fuera del aire. O sea, ya no se puede ver. Quien se lo perdió ayer, se lo perdió. Por el momento, porque acabo de recibir un email poco antes de iniciar esta transmisión en vivo del licenciado Rafael Ayala, indicando que mañana a los que participamos en el webinar gratuitamente, nos va a enviar a nuestro email el enlace de la repetición para que podamos compartirlo con las personas. Así que debajo de este podcast, Sí. si estás acá en Spreaker o si lo estás oyendo en YouTube o si no, ve a jairoorozco.com, donde vas a conseguir el enlace y vas a saber de lo que estamos hablando, pues para no dedicarle todo el programa a este tema. Pero lo citamos como una experiencia de otra cosa positiva que trajo la cuarentena. ¿Qué sucede? Que estos oradores que se la pasan más en el aire que en tierra, porque se la pasan viajando de país en país, dando conferencias aquí y allá, ya no pueden hacerlo. Ya no pueden reunir multitudes y hablar en público y transmitir esa información valiosa. Pero esa información de igual forma puede llegar y llega a las personas a través de la tecnología. Tenemos aplicaciones como Zoom, tenemos Facebook Live. Yo fui uno de los pioneros con Periscope, que en paz descanse. Y bueno, hay distintas maneras de comunicar. Un podcast es una manera de comunicar. Entonces, esta pandemia, esta crisis ha traído la oportunidad de reinventarnos. Y es quizás, Juan Carlos, la oportunidad de emprender algo nuevo, un negocio, una idea, ¿no? ¿No crees tú? Sí, exacto. Sí, como dicen, la necesidad es la madre de toda la creatividad, ¿no? Yo creo que cuando uno ve que sus recursos son escasos, se te despierta repentinamente la creatividad, ¿no? Y son oportunidades, porque mucha gente ya está aprovechando las oportunidades que se han presentado en esta pandemia, en el sentido de, por ejemplo, pues si la gente no quiere salir de sus casas a ir al supermercado, hay gente que le lleva las cosas a la puerta de su casa. O por ejemplo, restaurantes que han tenido que integrarse a la era digital repentinamente para poder vender, ¿no? Que entonces ahora pues tienen un website donde la gente puede hacer los pedidos online, y eso lo ha despertado la crisis, ¿no? Porque si la crisis no hubiera existido, de esta pandemia, si no hubiera existido, estamos hablando de lo que el doctor Cruz decía, la vaca, ¿no? Es esas excusas que tenemos, ¿no? No, pero si yo estoy bien, yo estoy vendiendo bien, no tengo para qué moverme, no tengo para qué crear un website. Bueno, entonces ahora, pues, hemos tenido que perder la vaca para darnos cuenta de que, pues, tenemos que innovar, de que tenemos que pensar diferente, ¿no? Y para bien o para mal, porque por ejemplo, estábamos hablando en la mañana que decíamos que había empresas como Twitter que dijeron, oh, ya nos hemos dado cuenta que la gente puede trabajar desde su casa, ¿no? Y entonces, pues, le están diciendo a los empleados que si quieren trabajar desde su casa para siempre, lo pueden hacer, ¿no? Es decir, vamos a ver en un tiempo relativamente corto, ¿no? 1 año, 2 años, unos cambios enormes en la economía de nuestros países, en la economía mundial,
cambios del orden de reacomodo en cuanto a corporaciones que ya no van a tener esos enormes edificios en todas las ciudades, sino simplemente van a tener a sus empleados trabajando desde sus casas, conectados a Internet, trabajando y produciendo tal vez igual o más que cuando estaban en un edificio que costaba el alquiler o el mantenimiento millones de dólares. Va a haber muchos cambios. Muchos cambios. De hecho, estaba viendo en las noticias hace pocos días una empresa de publicidad acá en el sur de la Florida que, pues, obviamente, quien va a estar mandando a hacer anuncios de publicidad cuando cada quien esté en su casa. Y pues lo que hicieron fue que se reinventaron, se dieron cuenta, es un matrimonio que trabaja desde casa, una empresa familiar, y se dieron cuenta de que tenían muchas láminas de vinilo, acetato, acrílicas, pero también tenían un rotulador de esos que cortan, computarizado, no sé cómo llamarlo, sí, un plotter, algo así. Pues ellos empezaron a agarrar ese material que estaba allí estancado y comenzaron a fabricar caretas de protección facial que te protegen contra la salpicadura de las salivas. Yo había visto eso, face shield, creo que se le llaman. Sí. Yo los había visto en Amazon, pero vienen desde China. A ver, no nos vamos a asustar porque si vienen con el virus desde China, que la gente dice, ya el tiempo que viene, además ya el virus llegó aquí. Pero el problema no era el miedo de que vinieran desde China, sino el tiempo que están tardando en llegar. Entonces te decía dentro de 2 o 3 meses y tú la necesitas para allá. Claro. Yo estuve trabajando con Instacart, como tú dijiste hace poco. Ahí ha surgido la necesidad de que las personas busquen que alguien haga el mercado por ellos y se los traiga hasta la casa. Y esta empresa, que ya tenía tiempo funcionando en Estados Unidos, se fue para arriba. Yo me imagino que sus acciones se tienen que haber disparado, porque la alta demanda hizo que abrieran miles y miles de puestos para nuevos choppers que se están encargando de hacer este trabajo. Mientras yo realizaba esa función de chopper, me di cuenta que ya muchas personas estaban cargando esas caretas made in Miami. O sea, la misma que había visto en la noticia. Y creo que otros publicistas tomaron la idea y empezaron a reciclar ese material. Entonces surgió una oportunidad de negocios. O sea, claro, a esta empresa Instacart le tiene que estar yendo muy bien. A Uber le está yendo muy mal. Porque Uber trabaja trasladando personas y las personas no se están trasladando. Y los choferes, que yo también hago Uber, los choferes sufrimos de miedo de que se nos monte alguien en un ambiente tan cerrado, que estornude, que tosa, que nos contamine. El carro donde nosotros también montamos a nuestra familia, porque no es un taxi, es nuestro carro particular. Entonces, ¿qué está haciendo Uber ahora? Está tratando de copiar el sistema de Instacart. Por lo menos a nivel de hacer el mandado. Crearon algo que llaman Uber Connect, que si alguien quiere mandar algo, por lo menos tú estás en casa y quieres mandarle algo a tu suegro, pero no quieres salir, tú solicitas el servicio de Uber Connect y el chofer va a llegar, se va a parar frente a tu casa, va a abrir la cajuela o maletera y tú vas a colocar allí el artículo y luego él lo va a llevar hasta casa de tu suegro. Y tu suegro va a salir y tú le vas a abrir otra vez la maletera y él mismo va a sacar el producto. Entonces, o el artículo que tú le hayas enviado. Entonces, eso está trayendo, como tú lo dices, una serie de reinvenciones a nivel corporativo, a nivel de empresas pequeñas. Ahora, si cito estos ejemplos y tú que me estás oyendo, ¿por qué no te preguntas qué puedo yo readaptar o qué idea puede surgir de mi fabulosa mente y cerebro que tiene millones de neuronas que pueda nacer a causa de la crisis? No quiero decir que una crisis que trae muerte y sufrimiento definitivamente tengamos que olvidarnos de eso y ponernos avaro y buscar solamente el dinero. Lo que te quiero decir es que detrás de la parte negativa hay una parte positiva y también hay una oportunidad, y es en eso en lo que queremos enfocarnos. Fíjate tú, Juan Carlos, que a pesar de que millones de estadounidenses nos hemos quedado sin empleo, aquí surgió algo que quizás no sea muchísimo, ¿no? Pero es algo que no habíamos vivido,
que muchos no habían vivido, quizás desde la crisis inmobiliaria en el gobierno de Obama hasta ahorita, que fue un auxilio económico. Entonces, de alguna forma, o sea, no es que te hiciste rico con el auxilio económico, pero de alguna manera surgió la oportunidad de que te dieran un auxilio económico. Claro, sí. Y eso es importante, digamos, que este país pues te auxilia de esa manera. Y se recibió un impulso que es más, estaba leyendo la noticia de que están tratando de aprobar un segundo estímulo económico, ¿no? Un segundo estímulo económico para tal vez el mes que viene. Vamos a ver si la Cámara de Representantes la aprueba. Pero, pero sí, se recibió cierto dinero importante, y si tenías hijos acá que eran ciudadanos de los Estados Unidos, recibías también un extra de $500 por cada hijo que tenías, y eso te sirve también para pues pagar la renta o pagar alguna deuda que tuvieras, los servicios, etcétera. Eso es importante. Este país, pues Estados Unidos, estás en el país de... No es cliché el tema de decir el país de las oportunidades, porque es un país pleno de oportunidades. ¿Por qué? Porque es un país pleno de oportunidades, porque pues el sistema en sí está creado para dar oportunidades. El sistema tiene un círculo virtuoso en el cual hacen que la gente, si bien es cierto, mucho se le critica a Estados Unidos el tema del individualismo. El individualismo muchas veces es necesario para la creatividad también. Y obviamente, claro, no, yo estoy en contra del individualismo exagerado, porque llega a ser egoísmo, pero, pero el individualismo, el hecho de que la persona pueda superarse a sí misma y tratar de explotar esa creatividad que tiene, es única de este país. Y entonces, creo yo que estamos en el lugar adecuado, en el momento adecuado para desarrollar esas creatividades que todos tenemos, ¿no? Comencen, cualquiera sea, ¿no? O sea, yo no estoy hablando de, sí, yo voy a ser entonces el sucesor de Bill Gates. Por favor, ni siquiera el mismo Bill Gates pensaba eso. O sea, tal vez es una cuestión de sacrificios de muchísimos años. Entonces, tratemos de pensar de otra manera, ¿no? Así veamos que nuestros sueños son pequeñitos. Eso en algún momento se va a convertir en un sueño inmenso que beneficia a otras personas también, ¿no? Además de que es el momento de tener que reinventarnos. O sea, es sí o es sí, porque muchos estamos, como lo decía Víctor Hugo Manzanilla en uno de sus podcasts recientes, decía: todo el mundo está esperando a que esto pase. Entonces, cuando esto pase, yo haré aquello. Cuando esto pase, haré lo otro. Pero la cuestión es, ¿y si esto no pasa? Si el COVID, si el coronavirus vino para quedarse como se quedó el flu, que requiere una vacuna anual, que esperemos que no sea el caso. Pero si esta es una nueva realidad que solamente está comenzando y que tenemos que comenzar a adaptarnos, nos guste o no, porque es de vida o muerte. Entonces es el momento de tener que reinventarnos pensando en que esto podría ser algo que podría durar más del tiempo que estamos estimando. Claro, sí, exacto. Uno no sabe hasta cuándo. Como te digo, mira, a mí me dijeron en el trabajo, bueno, va a ser hasta la primera semana de abril, y no fue hasta la primera semana de abril. Uno nunca sabe, ¿no? Digamos, sabe Dios, tal vez pienso yo que sería hasta junio, pero nadie sabe a ciencia cierta, ¿no? Entonces hay que aprovechar el tiempo, hay que tratar de aprovecharlo al máximo, ¿no? Correctamente, y ese es el recurso más valioso que nosotros tenemos, el tiempo. Porque el dinero se pierde y de alguna manera se vuelve a ganar, no a recuperar, y el que se perdió, se perdió. Pero el tiempo no. Como decía Miguel Ángel Cornejo, Dios perdona, el tiempo no. Sí, el tiempo pasa, el tiempo vuela, sí, exacto. Es el tiempo no regresa. O sea, tú si lo aprovechaste bien, si no lo aprovechaste, lo lamento. No, uno tiene que tener las cosas muy claras, y así como decía el doctor Manzanilla, uno tiene, la vida está llena de decisiones,
¿no? La decisión es tan importante para movernos en alguna dirección, ¿no? Es decir, el ser humano no ha sido creado para estancarse y quedarse estancado en un solo lugar, ¿no? No, le ha dado piernas, le ha dado brazos, le ha dado cerebro para poderse, mm, para poder crecer, ¿no? Es decir, no te ha dicho, tú te vas a estancar ahí, no te vas a mover nunca más. Exactamente. Y ahorita que mencionas todo esto, Juan Carlos, me recordaste otra cosa que estábamos comentando fuera del aire, y fue lo que leíste acerca del estudio sobre lo que ocurre en el cerebro con los caminos neuronales y todo eso. Menciónalo al aire para que nuestra audiencia Sí, se entere de este sí, descubrimiento de la ciencia. digamos, leyendo un libro, justo debido a esta pandemia, yo dije, bueno, mira, qué ideal sería cambiar ciertos hábitos, ¿no? Que me encantaría salir a correr en las mañanas, todas las mañanas, me encantaría, no sé, dejar de comer tanto pan, me encantaría, no sé, algo, cambiar un hábito, ¿no? Entonces, digamos, para el tema de hábitos hay 1000 libros, ¿no? Se han escrito tantas cosas, y, pero el tema del hábito, que era mi desconocimiento, ¿no? Porque uno decía en hábito, bueno, es un tema emocional, ¿no? Decía yo, ¿no? Es un tema emocional que uno maneja, casi espiritual, ¿no? Acostumbrado a otras lecturas tal vez, pero el tema del hábito no es un tema ni siquiera emocional, es un tema científico, físico, literalmente. Y fue algo que me asombró porque yo compré un libro que se llama El poder del hábito, The Power of Habit, del doctor Charles Duhigg, ¿no? Y este librito, básicamente, es un libro muy pequeñito, muy cortito, pero muy rico en contenido y de rápida lectura, en el cual comienza explicando que se había hecho una serie de experimentos en personas que habían tenido cambios en su vida muy importantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, había el caso de una señora que había sufrido muchos problemas sentimentales y económicos, estaba muy endeudada, el esposo la había abandonado, entonces ella dijo que de la noche a la mañana dijo, me quiero ir a Egipto. Lo último que me queda en la tarjeta me lo voy a gastar en Egipto. Y se fue a Egipto, ¿no? Entonces dice que en ese momento, cuando ella estaba encerrada en su cuarto, se dio cuenta de que pues había caído ya lo último muy bajo y decidió cambiar su manera de pensar y cambiar el estilo de vida que llevaba, ¿no? Entonces comenzó a hacer ejercicio físico, comenzó a dejar la bebida, comenzó a dejar de fumar porque fumaba mucho, comenzó a hacer cambios muy importantes en su vida, ¿no? Entonces, cuando esta persona fue seleccionada para este experimento, los investigadores tomaron unos scans muy sofisticados de su cerebro y vieron de que en nuestra mente, nuestras neuronas, hay interconexiones, se interconectan entre ellas, ¿no? Y el hábito es una interconexión neuronal, o sea, físicamente hablando. Ese es un hábito, ¿no? Entonces, el hábito, por ejemplo, de sacar a mis perros todas las mañanas, está en mi cerebro con una estructura neuronal determinada, ¿ok? Ahora, tanto esa estructura neuronal puede ser para un hábito negativo, fumar o beber, o para un hábito positivo. Entonces, estos investigadores descubrieron de que las interconexiones neuronales antiguas, es decir, de esos hábitos negativos que tenía esta señora, habían sido, digamos, sobre esas conexiones se había construido una nueva conexión neuronal de los hábitos nuevos que tenía esta señora. Entonces, era físico el tema. No es un tema espiritual ni emocional, que eso lo dijo el doctor Manzanilla en la presentación ayer, donde dijo, es un tema físico, no es un tema emocional ni siquiera espiritual. Es algo que sucede en nuestro cerebro.
Entonces, ¿podemos nosotros cambiarlo? Por supuesto que podemos cambiarlo. Todos los seres humanos lo podemos hacer. No es que esta mujer haya sido excepcional. No. Todos los seres humanos podemos cambiar esa estructura neuronal y poner una estructura neuronal nueva, ¿no? Que reemplace a la antigua. Y literalmente va a aparecer en tu cerebro. Si le toman una fotografía, va a aparecer en tu cerebro. Como si fuera algo nuevo, como si fuera, estábamos conversando esta mañana, Jairo, yo te decía, es como si, por ejemplo, en un pueblito había una ruta muy antigua y de repente pavimentaron todo. Pero debajo de ese pavimento sigue estando ese vestigio de esa ruta antigua. Bueno, eso es lo que... Profesor Manzanilla, y lo voy a poner en práctica. Disculpa que por un momento te perdí el audio, Juan Carlos. Sí. No, yo te decía de que yo voy a poner en práctica ¿Me escuchas en este momento? Sí, perfecto. Sí, que voy a poner en práctica lo que dijo el doctor Manzanilla, ¿no? Que era escribir muy bien los cambios que quieres hacer, visualizar esos cambios para lograr que en tu cabeza, en tu cerebro, se cree esa nueva interconexión neuronal, ¿no? Sí, además de que cuando lo escribimos y lo podemos leer, ahorita estamos muy acostumbrados a utilizar el teléfono y escribirlo en un bloc de notas del teléfono. Y eso queda ahí guardado como un archivo digital, pero cuando lo escribimos y lo pegamos en el espejo, frente al refrigerador, arriba del techo de la cama para verlos al despertarnos, tiene mayor efecto sobre nuestra mente, sobre el compromiso a modo de recordarnos y de mantenernos enfocados en esos nuevos cambios o esos hábitos o ese contrato o ese compromiso. Una de mis autobiografías favoritas es la de Benjamin Franklin, razón por la cual mi hijo se llama Benjamin. Y Benjamin Franklin tenía anotado cuáles serían los valores que regirían su vida. Y todos los días chequeaba que estuviera viviendo acorde con esos valores. Por eso fue un hombre tan extraordinario que marcó la historia de este país. Y siempre digo, por alguna razón, es el que aparece en el billete de mayor denominación. Mayor valor, sí, exacto. Sí, exactamente. Sí, aparte que también yo te diría también que el personaje histórico acá de los Estados Unidos, que es mi favorito, digamos, es Abraham Lincoln, ¿no? Abraham Lincoln porque fue una persona que nació y creció en una cabañita en medio de la nada, en un área rural en los Estados Unidos, y llegó a ser presidente de los Estados Unidos, y llegó a ser abogado, un abogado famoso, ¿no? Llegó a ser presidente después de muchos intentos y fracasos. Sí. Y no solamente, o sea, estamos hablando de un hombre que nació en la pobreza en realidad, ¿no? O sea, era en la pobreza y logró surgir, porque ¿cómo te imaginas que una persona que está en la pobreza absoluta prácticamente cómo puede decidir y decir quiero ser un abogado exitoso y luego decidir ser presidente de los Estados Unidos? Y no solamente eso, sino tomar la decisión de acabar con la esclavitud, que era una institución tan aberrante, ¿no? Sí, y sobre todo decidir ir a la guerra para preservar la unión de los Estados Unidos, ¿no? Es decir, estábamos hablando de que el hombre, si fallaba, un país se deshacía en pedazos, ¿no? Entonces, ¿tú te imaginas las decisiones que tenía que tomar ese hombre? Las vidas de muchas personas estaban en sus manos, la libertad de muchas personas estaban en sus manos. Ahí donde yo quiero llegar también a ese punto, ¿no? Es decir, ¿cómo puede una persona de orígenes tan humildes superarse de esa manera, ¿no? Entonces, no son superhéroes, todos nosotros podemos hacerlo. Lo que pasa que obviamente necesitamos tener decisiones.
¿sí? Definitivamente, y lo podemos lograr. Entonces, ahora que estamos viviendo un tiempo histórico, pues vamos a aprovechar de cambiar la historia, pero de forma positiva para nuestras vidas. Yo sé que es muy difícil, sobre todo cuando no tienes tu fuente de ingresos principal, cuando las deudas se pueden estar acumulando vertiginosamente, como jamás se te habían acumulado, Sí. donde el miedo te ataca y busca paralizarte, y no es tarea fácil. Pero como decía también, y bueno, ayer Víctor Hugo decía que el cerebro humano siempre estaba procurando el placer y evitando el dolor. Busca el placer y evita el dolor. Entonces, estos son momentos, definitivamente también son dolorosos por todos los factores que acabo de mencionar. Pero nuestro cerebro no va a querer el dolor. Nuestro cerebro quiere el placer. Y el placer podemos conseguirlo cambiando o procurando cambiar una actitud mental de negativa a positiva, trazando nuevas brechas, nuevos caminos neuronales, como lo acabas de decir tú, Juan Carlos, enfocándonos en cómo podría ser nuestra vida si lográramos las cosas que quisiéramos. Si ahorita no tenemos ingresos y tenemos deuda, pues vamos a visualizarnos cómo sería nuestra vida si lográsemos conseguir una mayor fuente de ingresos a la que veníamos percibiendo y lográramos borrar totalmente nuestras deudas. Si nos enfocamos en eso, cuando se pasa enfrente a nosotros la oportunidad de conseguirlo, las vamos a ver. Pero si estamos enfocados en la preocupación, en el problema, muchas oportunidades pueden pasar frente a nosotros y van a pasar totalmente desapercibidas. Entonces, Juan, antes de despedir el podcast o el programa, porque nos quedan 3 minutos, yo quiero que me comentes sobre una iniciativa nueva que estás retomando precisamente en medio de la cuarentena y que nos puede servir como ejemplo a nuestra audiencia en el tema de crear cosas nuevas. Algo tan sencillo como ir a Google y crear un blog, o a WordPress, que es un poquito más sofisticado, y crear un blog. Me dijiste que estabas haciendo un nuevo blog. ¿Sobre qué tema? Bueno, mira, en realidad es un tema sobre todo. Es un blog que se llama Tiempos Bravos, está en Apple también, podcast. Pero básicamente ahí, cuando me inspiro una noche, comienzo a escribo de todo, ¿no? La última cosa que escribí es acerca de la cuarentena, cómo la siento. Pero se me ocurrió hacerlo de la nada. Y yo creo que la creatividad es así, ¿no? O uno se le aparece y uno tiene que aprovechar esa oportunidad, y si hay que escribir, escribe todo lo que puedas y después lo pules, pero escribe todo lo que puedas, sé creativo, trata de hacer algo nuevo y te vas a sentir bien contigo mismo, ¿no? Sí, totalmente. Lo más difícil siempre es el comienzo, pero yo le digo a las personas que comiencen donde están, con lo que tienen. Comienza donde estás con lo que tienes. No esperes alcanzar la perfección o tener todo el conocimiento pleno de cómo hacerlo. Obvio, con el tiempo vas a estudiar, vas a adquirir experiencia y lo vas a ir haciendo mejor. Pero no esperes el momento perfecto para hacerlo. Como dice nuevamente, mira, Víctor Hugo, el programa te lo robaste, ¿no? Espero que escuches este podcast porque hemos hablado muchísimo de ti. Sí, aprovechamos pues y le invitamos a visitar su blog Liderazgo Hoy, liderazgohoy.com. Víctor Hugo Manzanilla es un escritor y conferencista venezolano que ha escrito 4 libros. Y uno de mis favoritos es Tu momento es ahora. Y eso es lo que quiero decirles a ustedes. Quizás tu momento es ahora. Así que aprovecha esta situación, este tiempo que tienes libre, y trata de crear un gran cambio en tu vida. Bueno, Juan Carlos, nos despedimos. Muchas gracias por haberme acompañado en este podcast, y vamos a volver a repetirlo porque definitivamente la sinergia que hay entre tú y yo siempre fuera del aire es increíble, y aquí pues es mucho más. La gente tiene derecho a disfrutar de esta química. Sí, por supuesto. Nos van a escuchar en otras noches, por supuesto. Bueno, desde Miami, Florida, me despido, Jairo Orozco, y mi amigo Juan Carlos desde Washington, D.C., la capital mesma.
El Hasta luego. pantano, como dice nuestro presidente. Ok, hasta otro podcast. Chao.